el tema del contexto, estamos viendo lo que no es primero, ¿ya? Hemos dicho que no es el trasfondo histórico. ¿Qué era el trasfondo histórico? Era todos los sucesos, las circunstancias, los datos de la cultura de esa época en donde se escribe este libro, que en realidad es muy bueno, o sea, es bueno saberlo, pero no es determinante a la hora de interpretar la Biblia, porque cuando yo pongo demasiado énfasis en el trasfondo histórico me puedo equivocar, como ya hemos visto el ejemplo en 1 Corintios 14:34, ¿no? Luego hemos dicho, hermanos, que el contexto no es la referencia bíblica o la referencia cruzada. Hay quienes piensan que sacando un verso por aquí y un verso por allá, así obtenemos el contexto, y eso no es así tampoco, ¿ya? Ya lo hemos demostrado ayer también con 1 Corintios 14:74 y Gálatas, donde algunos usan estas dos referencias cruzadas para intentar decir que en Cristo no hay diferencia de varón y mujer. Por lo tanto, ahora la mujer puede hacer todo lo del varón o al revés. Pero ya hemos determinado que obviamente así no es la manera de interpretar la Biblia, ¿no? Ya que Gálatas está en un contexto de justificación por fe y 1 Corintios 14 está en un contexto de administración del culto, de la iglesia. Así que son temas diferentes, ¿ya? Ahora, hermanos, vamos a anotar ahí en nuestros apuntes el contexto, amados hermanos, no es, ¿ya? Tercer lugar, no es la palabra original, no es la palabra o el término original. Algunos piensan que vamos a saber el contexto con recurrir a un diccionario en griego o en hebreo, a un tipo de concordancia, como el Strong, como el Vai. Entonces vamos a recurrir a estos recursos que nos van a decir más o menos qué significa esta palabra en el original, en el idioma original. Bueno, ¿es bueno? Sí, va a ser bueno para entender ciertas cosas, pero otra vez no es determinante, ¿ya? No es determinante a la hora de interpretar un texto bíblico. Por favor, anotemos ahí entonces. El contexto no es la palabra original, por si acaso. Quiere decir que si usted no tiene su libro de griego o su diccionario de griego, de hebreo, no es que no va a entender la Biblia, porque todavía podemos entenderla usando el contexto correcto, el contexto verdadero. Así que ahí hay que entender las diferencias básicas, ¿ya? Muy bien. Las palabras originales, amados hermanos, constituyen una gran ayuda, sobre todo para pasajes difíciles, pero se puede caer fácilmente en el abuso cuando no se las usa correctamente. Si usted no es un entendido en griego, sería mejor que no entre a este campo. Hace unos días estaba discutiendo, bueno, conversando amenamente, no vayan a pensar que me estaba peleando, ¿ya? Estaba discutiendo amenamente con un miembro de otra postura que creía bueno, era de los unicitarios, no creía en la Trinidad. Y parte de lo que él decía era, bueno, esta palabra en el idioma original no existe, o esto significa otra cosa, y esto significa aquello. O sea, todo lo cambiaba sentido simplemente porque él quería recurrir al idioma original. Entonces yo le pregunté, una pausa, hermanito, ¿usted ha estudiado griego? Y me dijo, no, nunca. Entonces, ¿cómo se atreve a sacar el idioma original cuando usted nunca ha estudiado eso, no? Yo he estudiado hasta griego 2 y ni siquiera aún así me atrevo a sacar porque griego 2 es todavía un nivel muy primario de griego, ¿no? Muy básico. Pero ni aún así me atrevo a sacar el griego porque mejor prefiero dejarlo a los expertos que ya han hecho un trabajo tremendo y nuestras Biblias tenemos múltiples versiones que comparar. Así que no es forzoso que, porque algunos nos convencen así, ¿no? No, que esto en el idioma griego significa otra cosa, que en tu versión lo han traducido mal y bueno, son artimañas nada más, ¿ya? El avance de los materiales de estudios, como concordancias en hebreo, en griego, interlineales y todo esto, a veces contribuyen más al error, hermanos, a veces contribuyen más al error que a la misma ayuda, ¿ya? Esto vamos a subrayarlo ahí, vamos a anotarlo, porque a veces nos va a desviar de la profundidad del mensaje en el contexto, porque nos estamos fijando solamente en una palabra. Así que así usted esté recurriendo al idioma original, está sacando la palabra del contexto, pues. Nosotros vamos a entender, hermanos, ahora que aun cuando yo recurra a la palabra original, tengo que ceñirme necesariamente al contexto en la cual se está usando esa palabra, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado. Recordemos lo siguiente: todo significado de la palabra, todo significado de la palabra original
tiene que ceñirse al contexto del escrito. Anotemos eso, por favor. Todo significado de la palabra original tiene que ceñirse al contexto del escrito, por si acaso. Nada que, no, pero si en el Strong yo vi que esto significaba otra. No, el contexto es lo que me va a decir qué significa la palabra, por si acaso. ¿Ya? No confundamos las cositas. Así que anotemos bien. Otra vez. Todo significado de la palabra original tiene que ceñirse al contexto del escrito y no el contexto a dicho significado. Este es el error que se comete cuando tomamos todo un contexto de todo un pasaje, de todo un capítulo, hermanos, y lo sometemos debajo del significado de una sola palabra, cuando esa palabra está dentro de todo un mensaje. Así que hay un grave error. ¿Ya? Cuidadito, ¿ya? Muy bien. Ahora, las palabras originales por sí mismas no constituyen una doctrina o interpretación de alguna. Escribimos eso también. Las palabras originales por sí mismas no constituyen una doctrina o interpretación alguna, o interpretación de alguna doctrina. ¿Ya? Aun cuando sepamos el significado o los significados de una palabra en su idioma original, todavía tendríamos que interpretar el verso de acuerdo al contexto, por si acaso. O sea, prácticamente estamos repitiendo lo mismo, diciéndolo desde varias aristas, ¿no? Para que podamos quedar plenamente convencidos, hermanos, de que aun cuando usted recurra al idioma original, todavía la doctrina o la interpretación del verso de la palabra tiene que ceñirse a la fuerza del contexto, por si acaso. Ahora vamos a ir más adelante, dice. El detalle con esto es que la mayoría de veces las palabras originales solo son usadas a conveniencia del intérprete. Colocamos eso. A veces, o la mayoría de veces, el significado de las palabras son usadas a conveniencia del intérprete. Usted se ha dado cuenta de eso, ¿no? No sé si ha visto algunos debates, alguna discusión, alguna enseñanza de otras doctrinas, y ellos cuando tratan de desmentir la enseñanza formal o lo que alguno está proponiendo a la luz de la Biblia, ellos dicen, no, porque aquí se ha traducido mal esta palabra, vamos al contexto original, y entonces revisan un diccionario y dicen, ¿ves? Acá significa otra cosa, y en base a ese significado, pues cambian toda la doctrina. Ahí hay que tener bastante cuidado, que esto le encanta hacer a las sectas. Pero lastimosamente también muchos creyentes hoy están tomando este jueguito para cambiarle el significado a un contexto, ¿no? Este es el problema, que el intérprete va a tratar de usar esta palabra para acomodarla a su conveniencia. Y esto como buenos cristianos, como íntegros hijos de Dios no podemos hacer, ¿ya? O sea, la palabra original nos vamos a dar cuenta, hermanos, que puede tener múltiples significados en su idioma original. Y no es el que yo quiera le voy a dar, sino el que se somete a la fuerza del contexto. Por eso es tan importante esta regla del contexto. Yo les dije al principio que de todas las reglas hermenéuticas que tenemos, la regla por excelencia, la regla de oro, es el buen uso del contexto. Esto es lo que nos va a dirigir en todo lo demás. Si usted no aprende a usar el contexto verdadero, hermano, no va a aprender nada de interpretación bíblica. ¿Ya? Vamos a seguir viendo. ¿Cómo se usa a veces? Dice, tomando los significados que más se ajusten a su propia conveniencia o interpretación. Y en otros versos, obviando los significados originales. Mira cómo es cuando tenemos falta de integridad. Cuando nos conviene, decimos, vamos al original. Porque ahí significa otra cosa esta palabra. Pero cuando no nos conviene, nos quedamos con la traducción que está en la versión. ¿Sí o no? Eso es una falta de integridad. Cuando la palabra sí está a tu conveniencia, ahí nomás lo dejamos. Mira qué dice acá la Biblia, ¿no? Acá dice la palabra de Dios. Pero cuando esa misma palabra te contradice, no. Vamos a ver otra versión, otra traducción, el diccionario. Conveniencia. Y esto pasó justamente con este hermano, pues. Yo le dije, a ver, Juan 1:1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No, que vayamos al original y no. Pero ¿por qué en otros pasajes no me sacas el original? ¿Por qué en estos donde la Biblia te dice literalmente algo contrario a tu pensamiento, ahí sí quieres sacar la palabra original? Bueno, eso es algo que tú le puedes confundir a cualquiera que no sabe, pero a alguien que está preparado no le vas a agarrar así. Cuando alguien te diga así, hermano, diga, mira,
¿Usted ha estudiado griego? No, ni yo lo he estudiado, así que mejor quedémonos ahí y sigamos en la versión que estamos. Se acabó. ¿Ya? Si no eres experto en griego, no te atrevas a sacar el griego, por favor. ¿Ya? Que los que estudian verdaderamente griego se la pasan la vida, las 24 horas estudiando griego ahí. Así que nosotros no sabemos nada de griego. ¿Ya? Muy bien, a ver, F. Por ejemplo, se insiste mucho en la palabra original proorizo. ¿Quién la usa mucho esta palabra proorizo? Para el tema de la predestinación, un tema que ayer también estuvimos analizando, ¿no? Aunque el pasaje esté hablando de la predeterminación de creyentes a la gloria por medio de Cristo y no de incrédulos predestinados a creer en Cristo. Mira cómo le quitamos todo el significado a un pasaje, porque los que creen en la predestinación de incrédulos para ser salvos dicen, la palabra predestinado en el idioma original es proorizo, que quiere decir que de antemano te han prefijado un destino. Por lo tanto, Dios ya determinó quién va a ser salvo antes de crearlo. Bueno, inventaron una doctrina en base al significado de una palabra, ya que esa palabra puede significar también simplemente una predeterminación, nada más. Y en la predeterminación del contexto, lo que Dios está enseñando ahí es que los creyentes han cambiado su destino. O sea, cuando uno aceptó a Cristo, uno antes de venir a Cristo tenía su destino ¿en dónde? ¿En dónde? No, su destino, su destino. ¿Cuál era nuestro destino? Claro, pues el castigo eterno, la ira, ¿no? La condenación, destituidos de la gloria de Dios. ¿No es así? Cuando tú vienes a Cristo, tu destino cambia. Y ahora dice, somos predestinados a ser semejantes ¿a quién? A la imagen de su amado Hijo. O sea, el destino del creyente es ser conformado a la imagen de su amado Hijo. Jamás ese verso dice, ahí fuiste predestinado como incrédulo para que te arrepientas y creas en Jesús. Pero cuando yo saco la palabrita de contexto, le puedo dar cualquier significado, pues hermano. Pablo está hablando de la glorificación de los creyentes, que la glorificación de los cristianos es un hecho. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. El contexto nos está diciendo de que ya nada nos podrá separar del amor de Dios. De que ni siquiera nos podrán acusar ni condenar. ¿Por qué? Porque es Cristo quien nos justificó. Ahora nuestro destino es ser semejantes a su imagen. Es ser glorificados juntamente con Cristo. Cambió nuestro destino. Bueno, eso es lo que entendemos predestinación en Romanos 8 por la fuerza del contexto. Así que cuidado cuando intentemos ir a nuestra concordancia y sacar nuestra propia doctrina. Vamos a seguir viendo. A ver. Dice algunos, por ejemplo, mira cómo es la conveniencia. En Romanos capítulo 8, donde el contexto es claro, ellos dicen, vamos al significado original de la palabra, porque proorizo significa predestinar. Quiere decir que de antemano Dios te eligió para salvación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sacamos Segunda de Tesalonicenses 2:13? Abran sus Biblias ahí, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Ahí, hermanos, ahí en esa traducción de ese verso, ¿por qué ellos no van a recurrir al idioma original? Ahí si no te sacan el idioma original. ¿Sabes por qué? Porque no les conviene, pues. ¿Me dejo entender? En Romanos 8 sí sacan porque les conviene. Bueno, aquí vemos lo que significa el proorizo en el idioma original. Pero cuando vamos a Segunda de Tesalonicenses 2:13, donde dice, ¿qué dice? A ver, ¿alguien lo tiene a la mano? Sí, lean nomás, lean. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Ahí está. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Muy bien. Aunque ellos no completan el verso, se quedan en salvación, ahí nomás se quedan. Date cuenta que hermanos, los que tuercen la Biblia a su conveniencia, casi nunca te citan el verso completo. Como vimos en 1 de Pedro 3:21, ¿no? Cuando dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahí nomás se quedan, ¿no? No leen todo porque si leyeran todo el verso completo se dieran cuenta que no está diciendo eso.
Igual sucede acá. ¿Por qué no leen el verso completo? Porque ahí está diciendo la manera en la que Dios supuestamente los ha elegido. ¿Mediante qué? Mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, tiene que ver con el verso siguiente, lee el 14. ¿Qué dice el 14? A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Ah, sencillo. A la cual os llamó mediante nuestro evangelio. O sea, cómo ellos supuestamente fueron elegidos con la predicación del evangelio. Sencillo. O sea, el contexto nos aclara. Pero ¿qué pasa si yo tengo un pensamiento, digamos una crisis con la frase que dice en el verso 13? Que Dios os haya, ¿qué dice? Escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio, ¿para qué? Para la salvación. Para salvación o para la salvación. Y ellos dicen, bingo, ¿ya ves qué dice la Biblia? Que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Y lo leen tal cual. La pregunta es, ¿por qué ahí no recurren al idioma original? Porque dicen lo que ellos quieren creer. Claro, porque sin recurrir al texto original, que diría otra cosa, ellos no van, ¿por qué? Porque les conviene tal y cual está. ¿Me dejo entender? Les conviene en español, especialmente en esa versión, porque hay versiones que sí han traducido correctamente. Hay versiones que sí le han puesto correctamente ese verso, pero a ellos que están usando esta versión no les conviene ir al original. ¿Por qué? Porque sencillamente, hermanos, aquí en el idioma original no es principio, sino es primicias. Principio es arjé en el idioma griego, pero aquí Pablo está usando el aparjé, que es distinto. Aparjé, hermanos, es primicias. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que Dios, bueno, según el contexto, ¿qué está hablando el contexto del verso antes? ¿De qué está hablando versos anteriores? Ya lo saben, ya hemos hablado mucho de ese capítulo. Está hablando de la gran... De la gran comisión. No, de la gran tribulación, hermanos. ¿Cómo que la gran comisión? Dios mío, estos hermanos. Están leyendo ahí la Biblia. Está hablando de la gran tribulación, de la manifestación del anticristo, del inicuo, ¿sí o no? Del hombre de pecado. O sea, está hablando de los tiempos escatológicos con referente a la gran tribulación. Y lo que Pablo les hace entender ahí, contexto desde el verso 1 del capítulo 2, es que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, porque algunos le estaban diciendo que ya esos días estaban a la puerta. Y Pablo les da el verdadero orden de los tiempos, cómo va a suceder estas cosas. Y en el verso 13 termina diciéndoles, yo me alegro, pero yo me alegro por ustedes, porque los que se van a quedar, obviamente van a perecer, como dice ahí, creyendo a la mentira con señales y prodigios mentirosos, ¿sí o no? Pero yo me alegro por ustedes, o sea, un contraste. ¿Por qué? Porque Dios los ha tenido por primicias de salvación. O sea, lo que Pablo está diciendo ahí es que ustedes, iglesia, van a ser recogidos antes que sucedan estas cosas. ¿Me dejo entender? Antes que venga este tiempo de tribulación, ustedes van a ser recogidos por primicias. Lee la versión de Casiodeo de Reina de 1569 y ahí clarito dice, hermano. Lee la de 1509 y dice clarito. Pastor, ¿cómo consigo eso? No sé. Agarra tu máquina de tiempo y vuelve al pasado. Sí hay, hermano, lo puedes encontrar en internet. Ahí te lo puedes descargar en PDF. No te preocupes. Y vas a ver cómo ahí traduce la versión original de Reina Valera. Traduce, Dios os ha escogido por primicias de salvación. O sea que, según el contexto, lo que Dios está diciendo ahí es que los creyentes, la iglesia, van a ser escogidos o recogidos en el arrebatamiento antes del tiempo de la tribulación. ¿Te cambia o no te cambia todo el significado? Te cambia, pues. Te cambia todo el significado. Entonces ahí algún traductor malintencionado ha cambiado el arjé o el aparjé por el arjé, pues. Pero una vez más, solo viendo el contexto, sin ir al idioma original, el contexto nos dice que esa elección se trataba de la predicación del evangelio antes de la tribulación, así que no hay ningún problema.
no necesito recurrir al idioma original. Pero mi pregunta era, ¿por qué allí los calvinistas o los que creen en la predestinación, ahí sí no recurren al idioma original? ¿Por qué se quedan con nuestra versión en español? ¿Mm? Obviamente porque les conviene tal y como está, pues. Les conviene tal y como está. Entonces, un estudiante de la Biblia tiene que ser serio, pues, hermano. Si tú vas a sacar el idioma original para uno, sácale para todo. Porque mejor no le saques a nada. Y quédate con tu versión. Y leyéndola en el contexto, vas a poder entender muy bien. Ahora, quiero preguntarles, ¿se entendió este punto acerca de que el contexto no es usar una palabra en su idioma original? ¿Sí? Ok. Muy bien. Pregunten, ¿ah? Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Entonces, cuando recurrimos aquí en 2 de Tesalonicenses 2:13, obviamente dice, le cambia todo el significado y lo ajusta más al contexto verdadero que se está tratando, ¿ya? Porque Pablo ahí no está tratando soteriología, Pablo ahí está tratando escatología, por favor, ¿ya? Así que no se debe interpretar un verso fuera del libro en el que está contenido, y menos interpretar una sola palabra fuera de todo ese contenido, que sería el contexto, aun cuando se esté basando en el idioma original de la misma. Tengamos mucho cuidado. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué les parece? 1 Timoteo 4:16. Otro ejemplo. Vamos a dejar en paz un ratito a los calvinistas, ¿ya? Déjenlo, mucho palo, mucho palo. A ver, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. El que lo tiene rapidito lo lee. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien. Aquí vamos a hablar de aquellos que usan este verso para decir que la salvación se pierde. ¿Por qué ellos piensan que la salvación se pierde según este verso? A ver, ¿por qué? Por la doctrina. Por la doctrina. No, pero ¿por qué ellos cuando leen este verso, por qué dicen que la salvación se pierde? Porque no se está ocupando, está descuidando, ¿no? Ya. No se está ocupando. Cuando yo le hago una pregunta de un verso, siempre miren el verso y respondan lo que el verso dice. Siempre caen en la misma trampa. Va a depender de uno mismo. La salvación. Habla de persistir en la doctrina. Ya. Al persistir en la doctrina, se salva a uno y salva a quien le predica, ¿no? Eso es lo que dice. Ya. Ahora, claro, mira, lo más apegado al texto es decir, porque ahí dice, haciendo esto te salvarás. ¿Sí o no? Haciendo esto te salvarás. O sea que nos da a entender, obviamente, que nos vamos a salvar como haciendo, ¿no? Haciendo esto. Por lógica, ellos dicen por lógica, entonces, si no lo hago, ¿qué pasará? Pues no se salvará, pues. O sea, si solo haciendo esto te salvarás, entonces dejándolo de hacer, no te salvarás. No se salva. Claro. Entonces ahí estamos usando, obviamente, la lógica. Pero a eso, algunos dicen, la palabra soso, en el griego, hermanos, es soso, esa palabra, ¿ya? Quiere decir preservar, dicen ellos. La palabra en el griego es soso, que quiere decir preservar. Indica que la salvación se determina por medio de lo que la persona hace y persiste en hacer. O sea, no solamente es hacer, sino persistir en hacer, ¿no? Como ustedes han visto en el verso. Entonces, de no hacer y persistir, se perderá dicha salvación o preservación. Ellos han elegido interpretar soso como preservación. Y entonces hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de la preservación, ¿no? Por ejemplo, la preservación del alma. ¿No es así? Así que nos conviene, bueno, a ellos les conviene interpretar esta palabra como preservación. Ahora vamos a ver los errores que cometen. Número 1. Aclarando, hermanos, que la palabra soso no quiere decir preservar solamente.
Eso es la primera forma en la que corregimos este error. En el idioma original, amados hermanos, también puede traducirse como librar, salvar o proteger. ¿Ya? Preservar, librar, salvar, proteger, incluso mejorar o como dice aquí, sanar. O sea, es como decir tener buena salud. La palabra soso en el griego simplemente puede ser que te mejore tu salud. No siempre que tú encuentres salvar, salvación en la Biblia significa salvación del alma. Como aquella mujer que dice, desde aquella hora fue salva, ¿no? ¿A qué se refería? A la sanidad de su cuerpo, pues. Como fue sanada por el Señor, bueno, desde aquella hora fue sana. Se refería a la sanidad de su cuerpo, no a la salvación de su alma. ¿Ya? Y entonces, hermanos, la palabra soso tiene múltiples acepciones. No solo un significado, tiene muchos significados. Así que, otra vez, ¿no? No le puedo dar el significado que yo prefiera. ¿Qué significado le debo dar? Lo que dice el texto. Otra. El contexto. El contexto, ¿ya? Contexto. Lo que determina el contexto en la que se está usando dicha palabra. Porque, hermanos, en el idioma original, la misma palabra tal y como está, se usa para varias cosas. Así que cuando tú estudias griego y tú ves, oye, pero esta palabra se está usando aquí, aquí, acá, y si tú le das solo un significado, no va a tener ni lógica, no va a tener sentido los versos. Así que, ¿qué hacemos? La fuerza del contexto me va a decir la verdadera interpretación de la palabra. ¿Ya? Así que, según la fuerza del contexto, ¿cuál debería ser lo más indicado? Salvar, librar, proteger. ¿Cuál de todos esos significados que yo encuentro debería ser lo indicado para este versículo? Bueno, vamos a ver con la segunda forma, ¿ya? Proteger. A ver, vamos a ver. Según el contexto, amados hermanos, ¿qué está hablando Pablo en este capítulo? ¿De qué está hablando Pablo en el capítulo 4? De la apostasía, ¿De qué? Maestros. de los que apostatarán de la fe. No se dejen guiar de los títulos, ¿ah? Cuando, ya te dije, cuando estudias Biblia, los títulos desaparecen en tu mente. ¿Ya? ¿De qué está hablando Pablo ahí en ese contexto? Está molestando a Timoteo para que siga en lo que aprendió, en la doctrina, Ya, bajo sufrimientos, y que cuide su llamamiento porque fue impuesto por ¿cómo se llama? El presbiterio, y está soltando que continúe en lo que aprendió. ya. Tienes razón. Vamos a ver, ¿qué dice desde el verso 2? Porque obviamente el contexto lo va a establecer todo el capítulo, ¿ya? Una cosa es el contexto inmediato, ya les enseñé, que solamente son los versos continuos, ¿no? Verso anterior, verso posterior del verso que tú estás tratando. Pero para entender bien, tú tienes que ir también al contexto general. Leer toda la carta, leer todo el capítulo. A ver, ¿qué dice el verso 2? Por la hipocresía de mentirosos que tienen utilizada la conciencia. Hipocresía de mentirosos. Y a partir de este momento, hermanos, tú vas a ver que Pablo le está advirtiendo a Timoteo que él se va a enfrentar ¿a qué? Mentirosos. Mentirosos, hipócritas. No he dicho a quiénes, he dicho a qué. Falsas enseñanzas. Claro, pues. O sea, los mentirosos, los falsos maestros, todo eso son solamente los detalles. Lo que el contexto le está informando es que va a haber falsa enseñanza, ¿sí o no? Sí. Mala doctrina. Y los creyentes van a estar vulnerables ante esta mala doctrina si es que él no hace lo que todo el contexto le está pidiendo. Si esto enseñas, esto manda y enseñas, si esto vas a ser un obrero aprobado, ¿no? Y todo eso es lo que le enseña el contexto. Manda y enseña, cada rato le repite. O sea que si él no cumple esta labor, la iglesia va a estar vulnerable ¿ante qué? Falsos Las maestros. falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas, mala doctrina. Entonces concluye en el verso 16 con la idea de que haciendo todo esto, o sea, la enseñanza, la defensa, ¿no? Es el persistir,
el enseñar, en hablar, en corregir, en mandar, en constantemente estar recordando a los creyentes la doctrina. Si no hace eso, obviamente van a estar volubles, pero si él hace eso, dice, por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El contexto, hermanos, no está hablando de soteriología nuevamente. O sea, Pablo en este capítulo no nos está enseñando cómo se salva el hombre. ¿Me dejo entender? Pablo, ¿de qué está hablando? Está hablando de apologética. Cómo defendernos de la sana o de la falsa doctrina. O sea, aquí este capítulo es evangelista, es apologético, no es soteriológico. Así que no estamos tratando doctrina de salvación aquí, sino la defensa de la sana doctrina. Entonces, por eso es que Pablo, o mejor dicho Timoteo, tiene que persistir en esto. ¿En qué? En la enseñanza, ¿sí? En la exhortación, en la reprensión, y en todo esto, en la lectura, en recordarle a los hermanos, en mandarles, en enseñarles. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ya que entendimos el capítulo, ¿cuál sería la palabra más apropiada para ponerle a salvarás? Tenemos, por ejemplo, preservar, tenemos librar, salvar, proteger o sanar. Librar, proteger. Preservar. Bien, tenemos pelea, muy bien. Después las peleas, hermanos, después las peleas. Algunos han dicho librar, ¿no? Yo voto preservar. Preservar, dice la hermana. Proteger. 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 ¿Cuánto dicen proteger? A ver, levanten la mano, A ver. Muy bien. A ver, ¿cuántos dicen preservar? Uno nomás. Está solita, hermana. A ver, ¿cuántos dicen? ¿Qué más dijeron? Librar. Ah, librar. ¿Cuántos dicen librar? Dos. A ver, en el Facebook, ¿qué han puesto? Librar, proteger, preservar. Dios mío. Bueno, hermanos, creo que lo más adecuado en este contexto, al menos para mí, sería proteger. Claro, podría ser librar también, pero ¿por qué proteger? Porque la idea es que la mala enseñanza va a venir a atacarnos. Y la idea no solamente es salir librado, sino es cuidar de otros. Así que la idea es que ustedes se van a proteger de esta manera, porque la mala doctrina va a venir a atacarnos. ¿Me dejo entender? Ahora, no estoy diciendo que eso es absoluto. Si tú quieres poner librar, no hay problema, porque lo entiendes de repente mejor así y no hay problema, ¿no? Yo lo pongo a proteger por lo que te estoy explicando, lo que observo en el contexto, ¿ya? Entonces, hermanos, estamos viendo que el idioma original no siempre es determinante para entender un pasaje o un verso. Lo que es determinante sí que es el contexto. Esto es lo determinante, ¿ya? Ya está, mira, analizando lo que no es el contexto, ya nos vamos entendiendo mejor lo que sí es, ¿sí o no? Ya nos va preparando para lo que sí realmente es el contexto. Muy bien, hermanos, ahí lo vamos a dejar por hoy. Espero que hayan anotado todo y pasamos a la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Así que si no tienen ningún problema, yo, como les dije, si les faltó anotar algo, les voy a pasar después ya el PDF, pero igual es bueno que estén anotando ya para estar repasando y porque así aprenden mejor, ¿ya? Muy bien, a ver, de este punto, ¿tienen alguna pregunta? Pastor, sí. ¿Ya? Sí, tengo una pregunta. Es que escuché hablarlo a usted sobre el contexto que está antes o después de un versículo de la Biblia, que es el contexto general, me está hablando. Contexto inmediato. Inmediato. Sí. Y ahí es donde me quedé, es decir, porque no sé aquí cuál sería el contexto, porque no quedé muy claro todavía. Ya. Lo que pasa es que a veces con solo considerar el contexto inmediato, lo que hacemos, por ejemplo, aquí cuando tratamos de resolver una pregunta, es observar el verso antes y el verso después. Entonces, como que
con observar esos dos versos, el verso anterior y el verso después, ya es suficiente para entender un verso. Pero a veces no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recurrir al contexto más amplio, más general. Los dos son el contexto. Solo que cuando le digo inmediato, me estoy reduciendo a los versos más próximos nada más. ¿Ya? Pero cuando digo ya general, el contexto más amplio, obviamente veo todo el capítulo, ¿no? Y si es posible, toda la carta. ¿Por qué? Porque así voy a entender de qué está tratando el autor, cuál es su tema principal, cuál es su mensaje, ¿no? Y cuando yo entiendo la mente del autor, es más fácil que entienda el verso o la palabra. Muy bien.